versículo 4. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Búsquelo, si su Biblia tiene un separador, póngalo ahí, y busque Lucas, capítulo 12, versículo 47, dos citas. Juan, capítulo 15, versículo 4, si usted lo encuentra, por favor póngale un separador ahí a la cinta que tiene la Biblia, para que lo podamos leer, e inmediatamente después Lucas, capítulo 12, versículo 47, amén. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4, y luego el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 47, amén. Si usted lo encontró, por favor lea conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 47, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le mandará. Y al que se le haya confiado más, más se le pedirá. Padre que estás en el cielo, leemos con fe tu palabra, así como hemos orado con fe, Señor. Con humildad te pedimos, háblanos, Señor, nos disponemos para que de la manera que tú quieras, Señor, tú nos hables. Yo te pido, Señor, que pese a mis errores, me des la gracia hoy para predicar la palabra y para poder instruir a un pueblo que ha venido, estoy seguro, con hambre y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido a ti, Padre, y sé que por mi Señor es hecho. Amén. Y amén. Siéntese, por favor. Hoy quiero compartir una reflexión, un estudio bíblico, tal vez un poquito diferente a lo que normalmente compartimos, un estudio respecto de tal vez como un recorderis, tal vez como una suma de lo que nosotros hemos venido aprendiendo y lo que nosotros hemos venido recibiendo. Fíjese, mi hermano, que yo estoy convencido en mi corazón que el Señor nos habla con frecuencia, y especialmente he visto algo, y tal vez los hermanos que vengan los días martes o que vengan a los tiempos de oración o a los ayunos, es decir, aparte del culto del miércoles y aparte del culto del domingo, nosotros tenemos algunas reuniones acá, y normalmente esas reuniones de una forma o de otra escudriñamos la Escritura. Y casi siempre sucede algo, y es que en esos tiempos diferentes a las enseñanzas, algo como que especial pasa, como que Dios nos habla, como que tal vez por la disposición, tal vez, no sé exactamente, pero de verdad que aprendemos, y yo les digo a los hermanos con frecuencia, especialmente cuando hacemos ayuno, yo les digo, esto de pronto lo voy a enseñar el domingo, porque son cosas como importantes, son cosas como que nos pueden marcar el corazón y sembrar en nosotros ciertas diferencias importantes. Pero hay un fenómeno también que de alguna manera nosotros vemos, y es que aunque aprendemos muchas cosas, aunque sabemos muchas cosas, muchas veces estamos quedándonos con poco fruto respecto de lo que deberíamos estar nosotros viviendo. Les quiero decir, hermanos, que el Evangelio tiene un propósito, y muchas veces hemos creído, hemos pensado que el propósito del Evangelio es la salvación, pero yo quiero decirle que el propósito del Evangelio no es solamente la salvación. El Evangelio tiene varios propósitos, y uno de los propósitos que tiene el Evangelio es que el nombre de Dios sea glorificado.
Uno de los propósitos que tiene la predicación de la palabra, por lo cual se supone deben existir iglesias, es para que el nombre de Dios sea exaltado. Cuando una iglesia no cumple ese propósito, cuando una iglesia no logra que el nombre de Dios sea glorificado, entonces la iglesia no está cumpliendo su propósito. Cuando una enseñanza no nos lleva a que Dios sea glorificado, la enseñanza no sirve aunque parezca bonita. Está por ahí rondando un video en un programa que se llama Caso Cerrado, creo que usted lo ha visto, donde una mujer colombiana, si no entiendo mal, se inventó una secta, se llama Los 7 Pecados Capitales, la secta. Y en la secta, supuestamente ella busca que sus adeptos enfrenten los 7 pecados capitales. Entre otras cosas, que la Biblia no habla de 7 pecados capitales, o los menciona, pero no solo eso, sino muchos más. Pero esa mujer habla de 7 pecados capitales, que son los que habla la Iglesia Católica, y pone a sus seguidores, usted lo puede buscar en internet, está, una cosa aberrante, los pone a pedir limosna, les hace vender sus bienes, entregarle el dinero a ella, los pone a tener relaciones sexuales a los hombres con ella, frente a sus esposas, los hace comer heces fecales, que para limpiar el orgullo, que para quitar la vanidad, que para quitar la pereza, los pone a aguantar hambre, les golpea, etcétera, etcétera. Y aunque estas cosas, ella le da una explicación racional, ella dice, cuando van a pedir limosna, están venciendo el orgullo. Cuando me miran a mí teniendo relaciones sexuales con su marido, las mujeres están venciendo la ira. Y fíjese que tiene cierta lógica, pero esto no glorifica a Dios. En esto el nombre de Dios no es exaltado, sino que antes quienes lo oyen, ¿qué piensan de ese tipo de enseñanzas? Que son locos, y lo son, que están endemoniados, y lo están, que son estafadores, y lo son definitivamente. Porque aunque la enseñanza pueda aparentemente traer algún resultado, la verdad es que no glorifica a Dios con ello. Y la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, vamos a leer algunas porciones de ahí, dice el versículo 8, dice Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hablábamos en estos días, no recuerdo, en alguna enseñanza que he compartido en estos días recientes, respecto de la bendición, tal vez en el ayuno, no estoy seguro, de la bendición de ser discípulos, de que el Señor enseña a los discípulos y que la promesa de la presencia de Dios es para los discípulos. Amén. Mateo 28 creo que es, no recuerdo bien, Mateo 20, dice, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos y enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Luego, la promesa de la presencia de Dios es para los discípulos, y esa promesa, les decía yo, tal vez el domingo hablaremos de esto con detenimiento de nuevo, en Éxodo capítulo 23 versículo 20 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en la tierra que yo he preparado. Y decíamos nosotros, o vamos a reflexionar, que la presencia, el ángel del Señor, que es la presencia de Dios, es la que nos guarda por el camino y la que nos mete al lugar de la bendición. Amén. No es el consejo pastoral, no es la situación del mercado, no es la policía. Escúchemelo bien, por favor. Angelina Jolie está sacándose todos los órganos del cuerpo porque no quiere que le dé cáncer. Se sacó los senos, se sacó los ovarios, se sacó la matriz, se va a terminar por sacar los ojos, yo no sé qué más, porque tiene miedo de que le dé cáncer. Pero la Biblia dice que no es el médico el que nos puede guardar de la enfermedad, que es la presencia de Dios la que nos va a guardar. Amén. A veces nosotros somos muy desconfiados, tratando de que nos guarden, de que no nos pasen cosas malas. Las mujeres, bueno, mujeres y los hombres, no vamos a definirlo de esa manera, pero las parejas
son muy celosas porque no quieren que su marido o su mujer les sea infiel. Y por eso cuando descuida un poquito el celular, ahí mismo se lo agarra y se encierra en el baño y empieza a revisarle. ¿Cuántos problemas nos surgen de esto? Por eso le pelea por el tiempo. Por eso mi hermano le dice: ¿dónde está? En tal parte, mándeme una foto. Arrímesele al jefe y se toma una foto y me la manda. Y eso sucede, ¿por qué? Porque quieren guardar el matrimonio, pero no se dan cuenta que no son los celos los que puede guardar. La Biblia dice: si Dios no guarda, en vano vigilamos. A veces, hermano, en la casa ponemos seguro, ponemos llave, hacemos un montón de cosas, igual se mete el ladrón. A veces a los hijos le prohibimos hasta que se asomen a la ventana, y cuando nos damos cuenta, está preñada. Cuando nos damos cuenta, el muchacho está en delitos. ¿Por qué, mi hermano? Porque no es el policía el que guarda, porque no es el ser humano, es la presencia de Dios la que nos guarda. A veces trabajamos mucho y usted se ha dado cuenta, nos asoleamos, corremos, hacemos como locos y no hay bendición, porque dice que el que nos va a meter en el lugar de la bendición no es el esfuerzo, es la presencia. Amén. Pero esa presencia no está prometida para todo el mundo. Esa presencia no es para el que viene a la iglesia. Esa presencia es para los discípulos. Amén. Para los discípulos. Y dice la palabra en esta porción de Juan, dice: mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? ¿Los que le oyen? ¿Quiénes son los discípulos? ¿Los que creen en Cristo? Usted sabe lo que dice aquí más atrasito, apenas como referencia, Juan 12:42, dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Cristo, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Fíjese, mi hermano, que no es suficiente creer en Cristo para ser discípulo del Señor. ¿Y qué ventaja tiene ser discípulo del Señor? La ventaja es que con los discípulos está la presencia de Dios. La ventaja es que es con los discípulos con quienes permanece la presencia de Dios. Y si permanece la presencia de Dios, entonces podemos estar seguros que Dios nos guarda. Amén. Entonces podemos estar seguros que Dios nos mete al lugar de su presencia. O dicho de otra manera, mi hermano, si nosotros muchas veces no somos guardados, si no hemos logrado entrar al lugar de la bendición, si estamos en medio toda la vida de un problema, de un desierto, tal vez usted deba preguntarse si usted ha creído o si usted es un discípulo. Usted debe preguntarse, usted y yo, si estamos fracasados toda la vida, usted y yo debemos preguntarnos si la presencia del Señor está con nosotros. Porque hay una promesa, y por esto es que en muchos lugares el nombre de Dios, la palabra de Dios ha sido vituperada, porque aunque hay quienes creen, no hay muchos discípulos. Porque aunque hay quienes han aceptado el mensaje del evangelio, no hay muchos discípulos. ¿Y en qué sabemos si somos o no discípulos de Cristo? ¿En qué lo sabemos según la Escritura? En la presencia. Ese es el resultado. Pero nosotros lo que mostramos, dice acá: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así, ¿lo tiene ahí? Juan 15:8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan 15:8, papá. No, esa no es. Juan 15:8. Léalo por favor en la Escritura. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Déjeme decirle algo, mi hermano. El discípulo de Cristo, hay una iglesia que se llama Discípulos de Cristo, pero usted no es discípulo de Cristo por ir a esa iglesia. Vaya o no vaya, no sé, no estoy diciendo ni que es buena ni que es mala, pero no es por ir allá que somos discípulos. Eso no es un nombre. El discípulo, aquel con el que está la presencia, aquel al que el Señor guarda, aquel al que el Señor mete en el lugar de su bendición, es aquel que lleva mucho
fruto. Amén. Aquel que lleva mucho fruto. Resulta importante, mi hermano, reflexionar qué fruto llevamos nosotros. Amén. Porque es que a veces llevamos mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero no tenemos mucho fruto. Es más, tenemos poco o fruto malo. ¿Usted ha visto esos árboles de mango gigantes que están abandonados por ahí en una finca donde no hay gente? Cuando se dicen a botar mangos, eso es por montones, pero usted va y agarra un mango de esos y le mete el mordisco y tiene que ponerse a escupir todos los gusanos que le salen. ¿Sí o no? ¿Tiene fruto ese árbol? No sirve para nada. Nosotros tenemos que reflexionar. Esto, mi hermano, debe ser una actividad permanente de nosotros. ¿Por qué? Se está aproximando el fin de año. Ya viene diciembre con su alegría. Mes de parranda y animación para algunos, ¿no es cierto? Viene diciembre y viene algo que se llama el espíritu navideño, que desde ya empieza a obrar, a operar. Usted ya mira, si usted ve televisión, ahorita todas las propagandas, si usted mira las propagandas de mitad de año, después de febrero, la mayoría de las propagandas son remedios, medicamentos y cosas de salud. Ahorita, si usted mira propagandas, todas son de cosas que usted vaya a comprar, de ofertas, de juguetes, de regalos. Y se le empieza a meter por los ojos y le dicen 50% de descuento. Y a usted le parece que tiene el 50% de descuento y se vuelve loco por ir a comprar. Porque tiene el 50% de descuento, 2 por 1. Y entonces usted tiene que llevarse 2, porque es que están en oferta, porque es que están en promoción. Y empieza a meterse esto. En esta época, mi hermano, necesitamos nosotros pensar en algo, porque cuando llega el fin de año, y yo sé que a muchos de ustedes les pasa, para el 24 de diciembre, algo se siente, y el 31 a medianoche, cuando suenan los campanazos, viene la nostalgia, y muchos de nosotros empezamos a preguntar, ¿qué hicimos este año? ¿Verdad? Y muchos, si han pasado cosas malas este año, las recuerdan allí. Este año se me murió fulano, este año me tocó vender el carro, este año, y empieza uno a pensar las cosas malas. Y también en este año, mi hermano, cuando llega allí las 12 de la noche del 31 de diciembre, empieza uno a pensar, hermano amado, en la bendición del año entrante. Y seguramente todos hemos orado algún 31 de diciembre diciéndole, Señor, que este año que empieza sea mejor que el es más, así no sean cristianos, le mandan el mensajito, ahí se acuerdan del papá y de la mamá, del que no se acuerdan nunca, ni cuando están enfermos. Yo les contaba que cuando se vino Chingaza, había una señora paralítica, una anciana, con 3 hijos, y cuando se vino Chingaza, pero 3 hijos adultos, ya era una anciana, y los 2 mayores, los 2 varones, se fueron. Y la hermana, la hija menor, les decía, ayúdenme a sacar a mi mamá. Y ellos le dijeron, no, esa señora está muy gorda y está en un segundo piso, nos agarra Chingaza. Y la dejaron ahí, que se muera ella, y se fueron. Y la señora cristiana, ella, por eso conozco la historia, se paró en el balconcito y les decía, sálvense ustedes, yo me quedo a morirme aquí con mi mamá. Los otros se fueron. Me imagino que el 31 de diciembre le mandan un mensaje, ese día se iban a visitar a la mamá, la llaman y le dicen, mamita, te amo, feliz año. Y que Dios te bendiga, ¿verdad? Hoy día todo el mundo habla así hasta los borrachos le dicen a uno que Dios lo bendiga. Usted le dice a un borracho que Dios lo bendiga y él le dice, amén hermano, que Dios lo bendiga a usted también. Ese se volvió el vocabulario. Queremos la bendición del Señor, desde el profesor hasta el sicario, desde la ama de casa hasta la prostituta, todos queremos la bendición del Señor. Y en la iglesia nosotros también queremos que Dios nos bendiga y estamos esperando que este año que empieza sea mejor. Y si algo nos dicen que hagamos, queremos hacerlo. Si tal vez decimos, traiga plata y voy a bendecirlo, seguramente nos esforzamos. Si le decimos, haga una penitencia, suba a Monserrate o a Cristo Rey descalzo, lo haríamos porque queremos la bendición. Pero resulta que la bendición no está en lo que hagamos, sino en quién está con nosotros. Tal vez ya no se usa mucho, pero todavía se usa. Para el 31 se ponen los calzoncillos amarillos.
se comen las uvas, agarran con la maleta a darle una vuelta a la manzana. Hacemos cosas porque estamos esperando la bendición. Si están peleando con la mujer, le dicen: venga, no empecemos el año peleando. Le dice: vamos a calmarnos, porque no debemos empezar el año peleando, porque si empezamos el año peleando, vamos a estar peleando todo el año. Hay gente que tiene la costumbre de tener algo de plata en el bolsillo el 31 y dice: así sea, présteme un billete de 50,000, porque quiero empezar el año con plata, para que todo el año tenga plata. Y creemos que esa es la bendición. Pero resulta que la bendición, hermano, no está en que hagamos, sino en quien esté con nosotros al empezar el año. Y quién está con nosotros dependerá de los frutos que hayamos llevado. Y es bueno, mi hermano, el evangelio no es solamente venir a la iglesia o decir yo soy cristiano. El evangelio es entender y producir fruto, y fruto abundante del que produjo el Señor. El evangelio, mi hermano, es llevar fruto en nosotros. ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Qué transformaciones damos día tras día? ¿Qué mensaje de paz hay en nuestro corazón? Usted sabe que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué, mi hermano, tanta angustia en nuestras palabras? ¿Por qué, mi hermano, tanta rabia en nuestro corazón? ¿Por qué, mi hermano, tantos pensamientos equivocados? ¿Por qué a veces, hermanos amados, en el nombre del Señor lo digo? ¿Por qué a veces, aunque conocemos a Cristo y tal vez arreglamos muchos de nuestros problemas internos, por qué no somos capaces de producir alrededor fruto? Déjeme invitarlo a reflexionar en lo que dice la palabra. ¿El fruto para quién es? ¿Para el árbol? ¿Un árbol de mango? ¿Quién se come los mangos? ¿El árbol? Una vid, ¿para quién son las uvas? ¿Para la misma vid? ¿Para quién es el fruto? ¿No es acaso para los de afuera? ¿Acaso el fruto, mi hermano, no debe verse reflejado alrededor mío? ¿Acaso el fruto no lleva la semilla? Es decir, no es con el fruto que se producen nuevos árboles. ¿Por qué el cristiano y por qué nosotros, que conocemos muchas cosas del Señor, nos está costando tanto trabajo dar fruto? Y en esto, mi hermano, se nos queda la bendición. En esto se nos queda la presencia de Dios. Porque nos está costando trabajo dar fruto. Porque nos está costando trabajo, mi hermano, mostrar hacia afuera lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque nos está dando trabajo permanecer firmes en un mundo que ciertamente está convulsionado. Mire, yo le digo, no importa muchas veces ni a qué religión usted se crea afiliado, pero a veces nosotros nos hemos confiado por el nombre de cristianos y hemos olvidado dar fruto. Mire, mi hermano, qué pleito, qué lío hay con la iglesia para que mantengamos esa canasta del amor llena. Qué dificultad, mi hermano, hay en que nos preocupemos los unos por los otros, en que visitemos a los enfermos. Qué dificultad hay, mi hermano, en que seamos buenos hijos. Una dificultad tremenda. Qué dificultad, mi hermano, tenemos nosotros para compartir calmada, pausada, pero también permanentemente la palabra del Señor con el que necesita. Qué dificultad para controlarnos en nuestra casa. Con nuestros hijos se nota mucho lo que somos nosotros, porque le tenemos confianza. Tal vez al pastor usted no lo grita, porque no le tiene confianza. Pero cuando su hijo, su hija hace algo, ahí sale lo que es usted. Lo que está en el corazón, lo que está guardadito adentro. Qué dificultad de los hijos para respetar a los papás en la iglesia, mi hermano. Yo le digo con el corazón, un hijo que es mal estudiante no respeta a su papá. Un hijo que no viene a la iglesia no respeta a su papá. Un hijo que no ayuda en la casa no respeta a su papá. Un hijo que trabaja y no lleva dinero a su hogar es un mal hijo. Y cristianos, hermano, y a mí me duele hablar esto cuando hay tan poquitos hermanos, porque es que es una verdad. Aquí hay muchachos que se creen buenos cristianos
y tienen buenos sueldos y no ayudan en nada en la casa, no tienen el mínimo fruto. Aquí hay papás, hermanos amados, que siempre que se ponen bravos, sus palabras son chuzos. Aquí hay mujeres llenas de celos. Aquí hay entre nosotros, tal vez usted no, o tal vez sí, no sé, pero entre nosotros, hermano, hay hermanos que les cuesta un trabajo terrible venir a la iglesia. Todo es una excusa para no venir. Que nos cuesta muchísimo trabajo orar, que nos cuesta muchísimo trabajo leer las escrituras, y venimos a la iglesia, pero la verdad, mi hermano, carecemos de frutos. Carecemos de frutos. No somos árboles frondosos. No somos gente, mi hermano, que produzca paz. Mire, mi hermano, entre la iglesia, entre nosotros, es que este no es un mensaje para los de afuera. Tal vez haya personas nuevas o por primera vez, tal vez no sea mucho para usted, pero también lo que hemos aprendido de Dios debemos producirlo. Pero continuamos, mi hermano, durante años y a veces durante toda la vida, atados a la misma situación y viviendo la misma vida sin frutos, árboles estériles o de escasísimos frutos. Tal vez recordando nosotros la primera cosecha que dimos, los primogénitos, enseña la Biblia, que son los más fuertes. Casi siempre el hijo mayor debería ser como el más fuertecito. Cuando se muere el papá, siempre el que encara es el hijo mayor, o casi siempre, es lo normal, ¿no es cierto? Muchas veces los papás se afianzan un poquito en los hijos mayores para el cuidado de los demás, y eso es verdad, y está bien, porque nuestros primeros frutos son los mejores. A veces nosotros estamos recordando los frutos que dimos hace 20 años. A veces nosotros estamos recordando el fruto de cuando me convertí, pero me estanqué, me estacioné, me detuve. Y dice la Biblia que seremos discípulos del Señor en tanto y cuanto llevemos fruto, y mucho fruto, y que esa misma situación, aparte de ser el reflejo de que somos discípulos de Cristo, también hará que el Padre se glorifique. Y claro que sí. Cuando nosotros damos frutos, hermano, el nombre de Dios es glorificado. Hace algún tiempo vino una persona de otra congregación en una situación difícil y había un buen mercadito, le dimos un mercado. Y al siguiente domingo vino la familia, escucharon la palabra de Dios, gente que no había escuchado al Señor, y escucharon al Señor y nos dijeron gracias por ese mercado que nos dieron. Fíjese que el nombre de Dios es glorificado con lo que usted hace cuando usted lleva fruto. Pero cuando carecemos de fruto, mi hermano, olvidamos ser discípulos del Señor. ¿Y qué hace que estemos sin fruto? Yo quiero mencionar 2 o 3 cosas, por tiempo apenas lo vamos a mencionar, mi hermano amado. La Biblia dice que el que permanece en el Señor, nuestra cita inicial, el que está en la vid, es el que produce fruto, es el que da resultados. Amén. Pero también dice la Biblia, ya en Génesis, usted conoce esa porción, le dijo el Señor a Adán: no coma del árbol del bien y del mal, porque el día que coma de él, ese día morirá. Y hemos enseñado que no se estaba refiriendo a la muerte física, porque de hecho Adán no murió ese día físicamente, sino a la separación de Dios. Amén. Entonces quiero que usted me entienda algo. El Señor se compara a sí mismo con un árbol, con una planta, que es la vid, pero no con una planta del reino vegetal, sino con un espíritu. ¿Qué hace ese espíritu? Hacernos llevar frutos. Quiere decir esto: si el Espíritu de Dios está en usted, escúcheme esto, si el Espíritu de Dios está en usted, usted llevará frutos. Amén. Y frutos abundantes. Pero que hay otro árbol que tampoco pertenece al reino vegetal, que también es un espíritu, se llama el conocimiento del bien y del mal, se llama profundizar en las cosas buenas y en las cosas malas, y ese árbol nos separa de Dios. Y dice la Biblia que cuando nos separamos de Dios, nada podemos hacer, que no llevamos fruto. Amén. ¿Qué era el comer el árbol del bien y del mal? No era otra cosa que el pecado. Amén.
Amén, ¿lo entiende? Lo sabe usted allá en Génesis, cuando el Señor le dice que todos los árboles del fruto puedes comer, pero de este no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Si tú comes esto, te será pecado. Entonces le quiero decir algo, mi hermano. La principal causa por la cual no llevamos fruto se llama el pecado. Y acá hay como un misterio, mi hermano. Aquí hay como una cosa a la cual debemos prestarle atención. Tal vez este sea el centro de lo que quiero compartir hoy. Y es que muchos de nosotros estamos pensando, primero, que no pecamos. Y segundo, que cuando pecamos no se nos nota. El pecado en algo es como el mal aliento. Usted se lo nota a los demás, pero cuando usted tiene, no se da cuenta. ¿Verdad? Tiene uno mal aliento y uno no se da cuenta, pero el otro sí. Y usted cree que no, pero el otro sí. Y el pecado se parece mucho a esto, mi hermano. Y es que nosotros muchas veces creemos que no pecamos, pero yo he dado este largo rodeo, espero me haya podido hacer entender para llevarlo a este punto, mi hermano. Y es decirle, por favor, si usted no está dando fruto, es porque usted está en pecado. El pecado no lo lleva al infierno. Nosotros vamos al cielo no es por lo que hagamos, nosotros vamos al cielo es por creerle al Señor. Pero los resultados de nuestra bendición y la presencia de Dios depende de cómo le creemos al Señor y qué hacemos. Cuando nuestra vida, tal vez sea un poco fuerte lo que estoy diciendo, no estoy gritando, pero no por esto deja de ser menos radical y serio lo que estamos hablando. Si nuestra vida no lleva fruto abundante, ¿qué es lo que nos impide dar fruto? El pecado. ¿Por qué a veces no queremos los que servimos ni venir a servir? ¿Por qué a veces hay lucha, mi hermano, hasta para servirle al Señor, hasta para congregarnos, si nos resulta tan fácil? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hay pecado guardado en el corazón. Por eso no nos dan ganas de buscar a Dios. Por eso no llevamos fruto. Por eso la presencia de Dios no está con nosotros. Por eso, mi hermano, no hay quien nos guarde. La ausencia de fruto es una muestra de pecado. Amén. ¿Le parece duro? ¿Le parece difícil? Tal vez estamos reflexionando y diciendo, ¿yo en cuántos años qué he hecho? Y entonces tal vez usted diga, pero yo no soy un hombre pecador, yo no soy una mujer pecadora. ¿Sabe? Los fariseos no quebrantaban ninguno de los mandamientos de la ley. Pero el Señor nos dice a nosotros, si su justicia no es mayor que la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos no quebrantaban ningún mandamiento. Ayunaban el día que era de ayunar. Esos ayunaban mucho más que usted, ayunaban hasta 2 veces por semana. ¿Usted qué dificultad para que ayune una vez al mes? Acá hacemos un ayuno al mes. Ni siquiera es un ayuno, es mediodía. O sea, es guardar el desayuno para más tarde. Y vienen 10 personas de los supuestamente 120 que estamos congregados acá. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, o sea, 8 veces al mes. Los fariseos dicen que diezmaban hasta del comino, del eneldo, de lo más chiquitico. Todo lo que tenían, primero lo diezmaban. ¿Sabe? Tan tremendos eran con el diezmo, que hasta con lo que le podían ayudar a los papás, decían, no, esto es primero lo del diezmo. Los fariseos iban y se sentaban, se peleaban por las primeras sillas, llegaban temprano. Los fariseos, mire mi hermano, un judío antes de los 12 años, en esa época por lo menos, los fariseos se conocían el Pentateuco de memoria. Usted tiene 30 años y no se sabe un versículo bíblico. Ellos se conocían libros enteros. Pero el Señor, con todo y que eran rectos de esta manera, pero el Señor les dice, si su justicia no es mayor que la de ellos, no entrarán en el reino. O sea, si ustedes tienen injusticias como ellos, no entrarán. Y la Biblia dice, toda injusticia es pecado. Tal vez usted diga, yo no peco, yo no soy un hombre pecador, pero yo le pregunto, ¿dónde están sus frutos? Tal vez usted diga, yo no soy una joven, una mujer pecadora, pero la pregunta es, ¿dónde están sus frutos abundantes? Porque es que cuando no hay frutos es una muestra de pecado, mi hermano. Y habrá que revisar. Es que el único pecado no es el pecado sexual. Ese no es el único pecado. El adulterio no es el único pecado, mi hermano amado.
Hay muchos pecados. La Biblia dice, toda injusticia es pecado. Qué tremenda cosa. Cuando nosotros olvidamos a nuestros papás, cuando olvidamos a nuestros hijos, esos papás que toca estarles peleando para que manden la cuota de alimentos, están pecando. Amén. Esos papás que no le dedican tiempo a sus hijos, están pecando. Esos papás que no le dan juguete a sus hijos, parece increíble, pero están pecando. Amén. Esos papás que le dan como locos, están pecando. Esos pastores que enseñan cualquier cosa, pecamos. Y cuando hay pecado, mi hermano, hay falta de fruto. Hay tres características que yo quiero que usted entienda del pecado. Quiero que por favor las anote. Voy a ir rápido porque quisiera lograr terminar con la enseñanza hoy. Primera cosa, el pecado. ¿Por qué el pecado nos quita la posibilidad de dar frutos? Hermano, porque el pecado daña la fe. Por favor, présteme mucha atención. Es que a veces nosotros creemos que no pecamos, como lo decía, o creemos que el pecado no se nos nota, como el mal aliento. Decimos, ve, yo hago todo esto, pero a mí me va bien. Yo todavía tengo plata en el bolsillo, yo todavía estoy con mi familia, yo todavía, ¿verdad? Y sentimos que no se nos nota el pecado. Pero mire las consecuencias que trae el pecado para que usted se dé cuenta que sí se nota. Primero, el pecado quita la fe. Usted sabe por qué muchas veces, no, la Biblia dice para el que cree, o sea, para el que tiene fe, todo es posible. Amén. ¿Por qué para usted le queda tan difícil muchas cosas? Mire, mi hermano, ¿cuántas veces usted ha tenido que salir corriendo de un trabajo porque no fue capaz? Literalmente porque no fue capaz. Le quedó grande, otros pudieron y usted no. ¿Cuántas veces salimos corriendo de la universidad porque no fuimos capaces? Otros pudieron y yo no. Me tiré la materia y es que todo el mundo se la tiró, nada más pasaron 5. ¿Y por qué usted no fue de esos 5? La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. ¿Por qué toda la vida se la pasó anhelando algo? Una casa, un carro, alguna cosa material y nunca lo pudo tener. ¿Por qué toda la vida usted deseó algo? ¿Por qué toda la vida usted deseó un ministerio y no lo pudo tener? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque le faltó fe. Amén. No lo creo, están como callados hoy. La Biblia dice, para el que cree, lo imposible no existe, todo es posible. ¿Por qué, mi hermano, usted no ha podido transformar el corazón de su familia para el Señor? Hay gente que cada vez que se hace un propósito en la iglesia, se comprometen, pero siempre quedan mal. Que vamos a comprar un terreno, hay que dar 1 millón. Amén, pastor, yo en fe lo doy. Yo lo he escuchado, pastor, yo en fe lo voy a dar. Nunca dieron nada. ¿Por qué? Porque no tienen fe. ¿Por qué nos cuesta trabajo orar por un enfermo y que se sane? O ministrarle liberación a un endemoniado y que sea libre. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Les dijo, por vuestra falta de fe. ¿Por qué se nos mete un demonio a la casa y no lo podemos sacar? ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Tal vez usted diga, pastor, pero ahí sí se equivoca. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Yo puedo ser lo pecador que sea, desde que yo oiga voy a agarrar fe. No. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Amén. Pero yo quiero que usted busque ahí Juan capítulo 14. Esta cita quiero que la busque. Juan capítulo 14, versículo 11. Versículo 11 y 12. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme. ¿Qué es creer? Creer no es fe. Creedme por las mismas obras. Verso 12. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Pero mire el 11, mi hermano, déjelo ahí en el 11 un momentico. Dice, si no me crees a mí, créanle ¿a qué? A mis obras. Présteme atención por favor con algo. ¿Cómo su hijo, cómo su esposa van a creer, van a aumentar la fe si nosotros no tenemos obras? Amén. Mire, la fe de nuestros hijos y la fe de nosotros mismos se daña cuando no vemos obras. Usted ora por un enfermo
y se murió. La próxima vez que usted va a orar por su hijo se enferma, ¿le dan ganas a usted de orar por él? Dice, no, porque de pronto se muere. ¿Verdad? Si está peleando con su marido y se enferma, le dice, venga, yo oro por usted, pero no porque tenga fe. Si usted ora por un endemoniado y lo agarra el endemoniado y le da una paliza, le dejó los ojos negros, le rompió la ropa, le metió 3 mordiscos y a los 8 días lo llaman y le dicen, hermano, es que se endemonió otra vez, ¿será que usted viene a orar? Claro que sí, hermana, ya voy, espéreme ahí. Por allá no se aparece. ¿Por qué? Porque la fe se dañó. Cuando no vemos obras, cuando no vemos resultados, la fe se daña. Cuando usted ora, le pide algo al Señor y no hay resultados. Cuando usted pasa necesidades, mi hermano, y no hay resultados, ¿qué pasa? ¿Qué siente usted? Se le empieza a menguar su fe. ¿Es así o no es así? ¿Y por qué no vemos obras? ¿Por qué no hay resultados? A causa del pecado. Entonces, mi hermano, el pecado daña la fe. Cuando yo peco, me separo del Señor. Si yo me separo del Señor, no lo oigo, ni lo veo. Si no lo oigo, Él no está conmigo. Si Él no está conmigo, no hay respuestas. Y si no hay respuestas, mi fe se debilita. Por eso, mi hermano, la iglesia tiene tanto problema. Por eso nosotros estamos tan debilitados en nuestra fe. Porque el pecado, usted piensa que no se le nota. ¿Usted cree que esa conversación de doble sentido que tuvo con su secretaria o con su jefe o con su compañero de la oficina o de la universidad, usted cree que no se le nota? Y no se le nota. Usted escribió un poco de sandeces en el WhatsApp y luego las borró y su mujer no se dio cuenta. Y usted cree que no se le nota, pero entonces empieza a debilitarse su fe. Porque cuando usted ora, cuando usted intenta hacer algo, ya no le funciona. Porque cuando usted le dice, Señor, respóndeme, Señor, ungo esta hoja de vida con aceite, voy a presentarla allí en tal lugar para que tú me bendigas, y no hay respuestas, entonces su fe se empieza a debilitar. Y la siguiente vez que vaya a pasar una hoja de vida, ¿yo qué voy a orar por esto? Eso, si me sale, me sale, si no me sale, no me sale. Lo que voy a llevarme es una buena minifalda para que el jefe me ayude allá. ¿Por qué, mi hermano? Porque se debilitó la fe, pero usted pensó que el pecado no se le notaba. Usted creyó que nadie se había dado cuenta. Cuando usted, mi hermano, deja de buscar al Señor, cuando usted no ora en su casa, cuando usted no busca ni siquiera la congregación, ni siquiera la iglesia, usted cree que no se le nota. Usted dice, el pastor no me dijo nada, y si me dice algo, yo le digo cualquier cosa. Y no se le nota. Pero entonces cuando va a orar por su casa, cuando va a bendecir sus hijos, no hay respuestas. Y cuando usted le dice, venga mi hijo, oro por usted, el chino tal vez por respeto dice, bueno, ore pero rápido mamá porque me tengo que ir. Porque no hay una respuesta, porque no hay una bendición, porque no hay un efecto. Y entonces la fe se empieza a debilitar y creemos que no se nos nota y pensamos que no pasó nada. Y creemos, mi hermano, que nadie se dio cuenta, pero empieza a haber resultados. Entonces, primero, el pecado daña la fe. Segundo, el pecado daña mi familia. Ojo con esto. Hay hombres que creen que porque la mujer no se ha dado cuenta que son adúlteros, entonces que eso no daña su casa, sus hijos. Que como ellos no se dieron cuenta, entonces no pasa nada. Mateo capítulo 10, versículo 25. Vamos a buscar rápidamente porque hay varias citas que quiero compartir antes de irnos. Mateo capítulo 10, verso 25. Ojalá usted anotara estas citas. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermano, es increíble, escúcheme bien, es increíble lo que se parecen los hijos a los papás. Es increíble. Es increíble en todo, mi hermano. Usted se sienta al comedor y agarra primero el vaso de jugo y se lo toma todo y luego pide más y espere que en 2 o 3 días su hijo, cuando se siente, lo primero que agarra el vaso de jugo y se lo toma y pide otro. Los hijos lo miran a uno hasta caminar, hermano, y tratan de imitarlo literalmente hasta en el caminado.
Después de que mi hija se viste, se me arrima y me dice: papá, échame de tu perfume. A mí me gusta oler como papá, dice. Todavía no entiende, pero hasta en eso, mi hermano, quiere parecerse a uno. En todo, mi hermano. ¿Cuántas veces se le dice a la mamá: pero mamá, usted tampoco va a la iglesia? ¿Qué me pelea para que yo vaya si usted tampoco le gusta ir? Pero mamá, usted me dice que ore y usted tampoco ora. Hermano, el pecado daña nuestra familia terriblemente. Tal vez pensemos que no. Hay un ejemplo muy tremendo en Génesis, por tiempo no lo leemos. El pecado que cometió Abraham fue el mismo pecado que cometió Isaac. Amén. El pecado daña nuestra familia. ¿Por qué? Primero por el ejemplo. Ahí está esa cita, Mateo 10:25. Juan capítulo 17, versículo 19. Dice la escritura, se los leo yo. Juan capítulo 17, versículo 19. Me gustaría que usted lo buscara en su Biblia, mi hermano, esta cita especialmente. Y si la Biblia es suya, que usted lo subraye. Y si toma apuntes, escríbale al frente: tengo que aprenderme este versículo. En serio. Juan capítulo 17, verso 19 dice, ¿lo está leyendo? ¿Lo encontró? Mire lo que dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire qué tremenda cosa, mi hermano. Su familia es afectada por su pecado. Amén. ¿No lo cree? Mire lo que dice Cristo. Dice: yo me sacrifico por mis hijos espirituales, me santifico por mis hijos espirituales, porque si yo me santifico, ellos también se podrán santificar. ¿Entiende lo que esto está diciendo? ¿Está comprendiéndolo, mi hermano? No importa que no se den cuenta. Tal vez usted los madrazos los echó en el carro cuando iba solo, con el otro que le echó el carro por encima. Pero eso traerá daño a su casa, porque dice la Biblia: si tú te santificas, tus hijos también se santificarán. Esto es una tremenda bendición. Hermano amado, esta es una arma de guerra espiritual poderosa. Usted puede orar y decir: Señor, yo me he santificado a mí mismo. Reclamo esa palabra que dice que mis hijos también se santificarán en ti. Esa es una tremenda palabra. Pero ¿cómo la reclamamos si estamos llenos de pecado? ¿Cómo la reclamamos si estamos sin fruto? ¿Cómo la reclamamos si vivimos de cualquier manera? Déjeme decirle algo, mi hermano: el palo solo no es suficiente para levantar hijos rectos. Claro, hace falta. Y si no sirve, por lo menos se siente un fresco cuando usted le da un par de garrotazos. Pero eso no los va a santificar, hermano amado. Hay gente que dice: pastor, yo de que le doy su palera se la doy. Sí, pero ¿qué con eso? ¿Lo mejora con eso? ¿Cuántas paleras le ha dado? ¿Y por qué no lo mejora? Porque usted, mi hermano amado, porque usted, hermana amada, no se ha santificado en el Señor. Porque usted, mi hermano, vive en pecado. Así no se le note. Así tenga las excusas que tenga. A veces esperamos hasta que venga una tragedia para buscar de Dios. El cáncer, hermano, santifica a cualquiera. Díganle que tiene cáncer y corre para la iglesia. Ese sí lo santifica. Se quedó sin trabajo. Ahí sí podemos venir a la iglesia cuando estamos sin trabajo, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos bendición del Señor, entonces nos cuesta, nos hace difícil. Pero queremos que nuestros hijos se santifiquen. Esta porción, yo espero que usted se la aprenda. Entre otras cosas está fácil. Dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también se santifiquen en la verdad. Mire, mi hermano, la mejor arma espiritual que usted puede blandir, que usted puede tener para pelear por sus hijos, para pelear por su hogar, se llama la santidad. Y dicho de otra manera, si usted lleva pecado a su casa, no espere que sus hijos anden bien. Así, mi hermano, usted vaya a tomarse los tragos a otro barrio. Así usted se fume el cigarrillo en el baño de su trabajo. Si usted está llevando pecado a su casa, si usted no se está santificando, sus hijos también tendrán problemas. Amén. Amén. Espero que lo entienda, espero que lo reciba. El pecado daña mi familia. Tercero, el pecado da lugar a Satanás. El pecado daña mi fe, el pecado daña mi familia y el pecado da
lugar a Satanás. ¿A qué vino el diablo? A robar, a matar y a destruir. ¿Usted le gustaría que el diablo accione en su casa? Eso no lo dice la Biblia, pero decían los viejitos: mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿verdad? Dicen también los viejitos: el diablo no hace ningún favor, ¿no es cierto? Mi hermano, si usted le da lugar al diablo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que le va a hacer el diablo? ¿Lo va a bendecir? ¿Usted cree que el diablo lo va a guardar? ¿Usted cree que el diablo le va a hacer algún favor? Pues mire lo que dice la Biblia, hermano. Efesios capítulo 4, verso 26. ¿Están notando las citas? Gloria a Dios por la hermana que la está anotando. No son perdidas. Si uno las anota, ya no son perdidas. Dice: airaos pero no pequéis. O sea, vamos a hablar del pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿qué está diciendo? Si usted peca, usted da lugar al diablo. Amén. Y por eso dice, verso 28: el que hurtaba, no hurte, trabaje. Verso 29: ninguna palabra corrompida salga de su boca. Dice el verso 30: no contristen al Espíritu Santo. El verso 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo. ¿Está leyéndolo? Enojo, ira. Mire lo que es el pecado. Gritería. Esto está tremendo. Hay hogares donde prenden se levantan a las 7, 8 de la mañana, prenden el televisor a todo volumen, y de ahí en adelante para hablar tiene que ser a los gritos. Hermano, eso causa un ambiente. ¿Qué día fui a visitar un hogar? Intenté hablar y a lo último: hermano, apague ese televisor, si estoy desesperado, ya estoy con ganas de irme. Dígale a los muchachos que se callen, que lo respeten, que estamos tratando de hablar, por Dios. Terrible, mi hermano. Dice la Biblia que eso da lugar al diablo. Dice gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, mi hermano, o sea, si tenemos esto, estamos pecando. Y si estamos pecando, ¿qué pasa? Estamos dando lugar al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo cuando le damos campito? Le va a morder una orejita, va a jugar con usted un ratico, le va a dejar una bendición debajo de la cama. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Por qué me roban? ¿Por qué estoy separado de Dios? La Biblia dice que el diablo no nos puede matar. La Biblia dice que el que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno es Dios. Pero el diablo nos puede separar de Dios a través del pecado. Esa es la muerte. ¿Por qué entonces tanto problema? Porque el diablo está obrando, mi hermano amado. Primera de Timoteo 5:24, una cita que usted conoce. Ya voy concluyendo. Primera de Timoteo 5:24, una cita bien conocida. La tengo aquí en varias versiones. Quiero leérsela en varias versiones que me pareció interesante. Dice la versión de las Américas, dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes. Estoy leyendo la versión de las Américas. Yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. Hay algunas personas que la embarran y se les nota. El que se emborrachó y mató a uno en el carro, se fue para la cárcel, se le notó. Y le dicen: ¿por qué está preso? Por manejar borracho, ¿verdad? Pero otro llegó bien a la casa, a ese no se le notó, pero igual llevó la contaminación a su casa. No, pastor, yo cuando me emborracho, yo llego juiciosito y me acuesto en el sofá y no molesto para nada. Yo soy un borracho de esos juiciositos. Pero la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, porque en eso hay disolución. Pero pastor, yo no hago nada malo, mi hijo ni se da cuenta, él ya está dormido cuando yo llego. Sí, pero se le nota. Algunos lo siguen. Dice la versión Dios habla hoy: los pecados de algunos se ven claramente antes del juicio, pero en otros casos solo se ven después. Me gusta ese. Otra versión dice: los pecados de algunos hombres antes que venga
los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, se les manifiestan, mas a otros les vienen después. Y una última versión, la Nueva Traducción Viviente dice: recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Nueva versión, Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque quiero ir terminando, mi hermano, diciéndoles algo en el nombre del Señor. Nosotros necesitamos hoy reflexionar profundamente y tranquilamente. Tal vez esta no sea una enseñanza evangelística, almática, que nos llene de emoción, pero necesitamos revisar qué estamos haciendo con tanto que aprendemos. ¿Qué estamos haciendo con tantos regaños que yo les echo? Cada ratico les echo regaño, les digo. Hay hermanos que yo ya me he prometido no volver a decirles nada. Durante un tiempo estoy: hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Hermana, no la vi en la oración. Hermano, no está acá. A lo último, con la gente que sirve: hermano, me dejó metido, usted tenía que hacer tal cosa, pero hermanita, pero hermanito. Y está uno, dígale, regáñelos, exhórtelos. Usted viene y escucha enseñanzas, usted viene y escucha predicaciones. Tal vez usted sale diciendo: uy, qué enseñanza, esta sí se la entendí claritica, esta sí la entendí todo. La pregunta es: ¿qué está haciendo con lo que está recibiendo? ¿Cuántas veces yo le he enseñado, y a veces con detenimiento, me he gastado una hora y media acá diciéndole por qué usted se debe congregar? ¿Por qué todavía no se congrega? ¿Cuántas horas he pasado acá diciéndole por qué usted debe orar en la iglesia, que es diferente de su oración en la casa? Se lo he explicado con plastilina. ¿Por qué no lo hace? ¿Cuántas veces le he hablado de la importancia de ayunar? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuántas veces le he dicho que es importante venir a vigilias, estar tiempo de noche allí en la presencia del Señor, como Cristo lo hacía? ¿Qué está haciendo usted con eso? ¿Cuántos cursos he dado yo de cómo llevar la palabra, cómo evangelizar a alguien? ¿Cuántas veces he enseñado cómo corregir a un hijo? Como 10 veces he cogido el tablero, he agarrado la Biblia, he hecho unos cuadros, le he dicho: ¿qué hace usted con eso? ¿Cuántas veces le he enseñado que no es agarrándole el celular a su marido o a su mujer que usted lo va a guardar? ¿Qué está haciendo con eso? ¿Cuántas veces hemos enseñado de la ofrenda, del diezmo? ¿Qué está haciendo con esa enseñanza, con esa instrucción? ¿Cuántas veces hemos dicho del servicio? ¿Qué está haciendo con eso? ¿Cuál es el fruto? Porque si no hay fruto, mi hermano, probablemente la presencia de Dios no esté con nosotros. Y si la presencia de Dios no está con nosotros, escúchemelo en 2 palabras, o 3 mejor: nos va mal. Si la presencia de Dios no está con nosotros, nos va. Esto no es una maldición: ay, el pastor me echó maldición. No. Pero si Dios no está con nosotros, ¿cómo nos va a ir? Hay gente que dice: no, pastor, yo no voy a la iglesia, pero acá cogidito con Chuchito. Con Chuchito de pronto el vecino, el de la tienda, está cogidito, pero con Cristo, con el Señor, no creo que esté agarrado. Porque si estuviera agarrado, el Señor le hablaría. Y si le hablara, mi hermano, usted estaría buscando los que hablen el mismo idioma. ¿Sí o no? Cuando Jorge jugaba fútbol, ¿cuántos amigos futbolistas tenía? Todos, ¿no es cierto? Yo ahorita estoy montando bicicleta y ya conozco hartos. Ya hoy, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Para dónde fue? No lo vi el domingo. No, es que, y empieza uno a hablar. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma. Si yo voy a hablar, hermano, a veces mi esposa me empieza a hablar de ritmo y yo no sé qué cosas, y yo le paro bolas un ratico, y al último le digo: no te estoy entendiendo nada, no me hagas, no sé ni qué me está hablando. Pero ella se pone a hablar con los compañeros del instituto de la Casa de la Cultura, y duran horas hablando. Yo me pongo a hablar con un abogado y hablo tiempo. Si Dios le está hablando, ¿por qué no busca a los que hablan ese idioma? Si está tan agarrado del Señor, ¿por qué le cuesta trabajo buscar del Señor? ¿Sabe por qué? Porque no está agarrado. Entonces, ¿qué está haciendo con la enseñanza? ¿Qué está haciendo con la instrucción? Hoy tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el fruto que estamos dando? Acá me tomé yo no sé cuánto tiempo diciéndoles cómo evangelizar. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué hemos hecho, mi hermano, con las cosas que Dios nos da? Porque es que si no producimos frutos, hermano, si no empezamos a producir frutos, la presencia de Dios se nos va.
Y si se nos va la presencia del Señor, hermano, las cosas van a estar mal. Ese buen trabajo que usted tiene, hermano, si han caído esos presidentes de las empresas petroleras, si se han suicidado los magnates que tenían miles de millones de dólares y en una caída de la bolsa caen ellos también del rascacielo, no piense, mi hermano, que algo le va a dar estabilidad a usted diferente a la presencia del Señor. Necesitamos esa presencia de Dios. ¿Y qué es lo que nos la impide? Los pecados. Así no se nos noten, así no parezcan tan evidentes. Hoy yo quiero decirle, mi hermano, si estamos careciendo de fruto, debemos revisar qué estamos dando. Si estamos carentes de fruto, si no hay compañía de Dios, si Dios no nos está guardando, si Dios no nos está metiendo en lugares de victoria. Por eso orábamos al principio: Señor, quiero agarrar tu mano y quiero pelear. Tal vez estoy en dificultades, Señor Dios mío, pero voy a ver tu mano. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo Jesús voy a pelear contra toda injusticia. Voy a pelear contra toda forma de pecado. Pero tenemos que arrancar por reconocer que pecamos, mi hermano. Mire, déjeme darle 3 citas. Una, Éxodo capítulo 34 versículo 7. Búsqueme por favor, Juan, esa cita. Otra, si usted anota, antes de buscarla, esta la van a poner aquí en el video. Éxodo capítulo 34 verso 7. Otra, Números capítulo 14 verso 18. Mire lo que dice la escritura. Esta cita es la misma, y esto usted lo va a encontrar muchas veces en la escritura. Le doy estas 2 para hacerle referencia de cómo se repite. Dice, hablando de Dios: tú guardas la misericordia a millares, perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Póngame por favor Números 14, 18 también ahí. A ver quién le gana, si la encuentro yo primero. Números 14, 18. Me ganó. Dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Léalo por favor usted allá en voz alta. Que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Qué dice? Aunque de ningún modo lo vamos a poder engañar. Amén. Así no se le noten los pecados, pero al Señor no lo hacemos bolas, hermano. Al Señor no le podemos tomar el pelo. Esto es tremendo, porque nosotros a veces quisiéramos que Dios no se diera cuenta, porque nosotros a veces buscamos excusas para cualquier cosa, pero la Biblia dice que el Señor de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. A Él no se le olvida. Si estamos pecando, mi hermano, si estamos fallando, si no estamos dando el fruto correcto, al Señor no nos lo pasamos por la galleta. Perdóneme que tal vez lo hayamos pensado nosotros, pero no será así. ¿Qué hacemos entonces? Acá dice la escritura: Él es tardo para la ira, es grande en misericordia, Él perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Qué hay que hacer? Última cita para que terminemos esta reflexión. Juan 14, 23. Dice la escritura: Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Le preguntaron al Señor, al apóstol Pedro, cuando les habló de esto, cuando les mostró los pecados a los judíos, le dijeron: ¿qué pues haremos? Y él le dijo: crea cada uno de ustedes, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo les digo, crean en el Señor y amémoslo a Él. Si lo amamos, haremos lo que Él nos mandó a hacer. Si lo amamos, guardaremos lo que Él nos mandó a guardar, hermano. Tal vez hoy tengamos nosotros que reflexionar y decirle: Señor, a ti no te puedo engañar. Tal vez hoy tengamos, ¿por qué no nos tomamos un momentico, mi hermano, para reflexionar, cada uno allí en particular? ¿Qué tanto fruto estamos dando? ¿Qué fruto sincero, honesto damos en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué tanto le creemos al Señor? ¿Por qué no reflexionamos un ratico, mi hermano, ahí? Tal vez, antes de orar, es un tiempo de reflexión allí, de meterse unos minutos, un minutico, aunque sea unos segundos por lo menos, en la presencia del Señor, de meditar, de decir: Señor,
¿Qué es lo que yo estoy haciendo con lo que tú me has dado? Con la enseñanza que tú me diste. ¿Qué es lo que yo he hecho, Señor? ¿Qué estoy haciendo? Y tal vez, mi hermano, en el nombre del Señor, cada uno de nosotros tenga hoy que decirle: Señor, yo sé que tú no pasas por inocente al que es culpable, pero también sé, Señor, que tú sabes perdonar toda iniquidad, que tú sabes perdonar todos mis errores, que tú sabes, Señor, pasar por alto todo aquello que se confiesa, Señor. Y yo quiero confesar hoy mi pecado, mi depravación, Señor, mis malos pensamientos, Dios mío, mis malas palabras, mi pereza, mi desorden, Señor. Quiero confesar hoy, Dios de gloria, mi avaricia, Señor, mi torpeza de labios. Quiero confesar hoy, Señor, mis pecados, porque yo sé que tú los perdonas. Y sé que si caigo 7 veces o 1000 veces,